¿Y cómo era la asamblea en aquellos años? ¿Cómo eran las dinámicas, las discusiones? Pues a decir verdad, lo que yo encuentro es que fue, en primer lugar, una institución sumamente eficiente, porque éramos 60 diputados y no había más de 200, no llegábamos a 200 empleados, técnicos, administrativos, todo no llegaba a 200 para atender a 60 personas. Los diputados en ese momento, pues, las instalaciones eran amplias para una asamblea así, porque toda esta torre prácticamente estaba bastante holgado, pues, y luego porque nos desempeñamos en una doble función, o sea, había trabajo de la parte legislativa y la parte constituyente. Entonces eso nos obligaba a pasar verdaderamente inmersos en lo que era la actividad de la asamblea. Por eso es que en un inicio no sabíamos cuánto era la duración de ese periodo de asamblea constituyente, porque el mandato era hacer una constitución y eso no había un plazo preestablecido. Se comenzó incluso bajo la modalidad de participación ciudadana a escuchar a todos los sectores que desearon opinar sobre lo que les correspondía en la Constitución. Entonces había ese tipo de audiencias públicas, todo fue, ya se usaban los medios al alcance, video, cintas magnetofónicas, las partes de taquigrafía. Y entonces mucha gente, muchos sectores vinieron y hacían exposiciones muy buenas. Entonces eso obligó a que el diputado y las diputadas fuéramos estudiosos. O sea, realmente no había, yo mismo me sorprende la cantidad de asesores que ahora ya la modalidad legislativa está exigiendo. Ahí estábamos haciendo una constitución. Y claro, había asesores de cada grupo parlamentario, pero no eran empleados de la asamblea, era gente de, digamos, de sectores con mucho interés en orientar, en ayudar, en permitir que tanto el tener a la persona humana como el principio y el fin de la actividad del Estado, pero también la defensa de la libertad privada, la libertad de prensa. Entonces eran valores que estábamos nosotros luchando por garantizar y redactar de la mejor manera. Todo eso se consiguió. Entonces yo en lo personal tuve una situación de que había asumido una especie como de vocería de los diputados de Arena ante el mayor Dawison, pues, que era el presidente de la asamblea, y eso me fue permitiendo mucha, digamos, trabajo más todavía de cerca de lo que pensaba él como dirigente y como líder. No, todavía no. Entonces sucede ahí una circunstancia que asesinan al diputado René Barrios Amaya. Él fue ametrallado en el vehículo de la asamblea y había que llenar, eso fue a principios del año 83, había que llenar ese espacio, y entonces el mayor me dice: mira, aquí te corresponde. En aquel tiempo, pues lógicamente uno se sentía mal de votar por uno mismo. Entonces yo no voté por mí. Después él mismo me llamó la atención y me dijo: mira, aquí en política no puedes andar con ese tipo de actitudes, pero la verdad que salieron los votos y fui quien sustituyó al diputado Barrios Amaya. Por eso es que yo ocupé la quinta posición dentro de la junta directiva, que es lo que está en la Constitución, pues ya al final de ahí la lista de nombres, por eso es que aparezco ahí en esa posición de honor. Y luego avanza la constituyente y la firmamos en diciembre del 83. Ahí el acuerdo era que entonces, ya para ese entonces se dijo: miren, al cerrar la constituyente nos vamos a constituir en legislativa para que ya venga un ciclo de elecciones propios para diputados, ¿ya?, en el 85. Entonces, claro, se iba a hacer bastante más prolongada la estadía. Yo sinceramente había sido diputado, pero nunca con la mentalidad de venirme
ni a hacer carrera política ni a residir en San Salvador. Pero ya cuando eso se da, el mayor comienza toda la preparación de las elecciones presidenciales del 1984. El partido clamaba porque el mayor fuera el candidato a presidente. Él estaba consciente que había fuerzas poderosas que no iban a permitir que él ganara. Estados Unidos era uno, la prensa internacional, la izquierda internacional, bueno, había poderes. Y sin embargo el partido a ese momento todavía no se había desarrollado lo suficiente como organización como para decir, miren, tenemos 5 precandidatos. La verdad que la gente conocía a Dawison y era el líder y era la motivación, no había más. Mire, ¿y cómo era el trato con él? ¿Qué tipo de persona era? No, mire, la verdad que aquí se dicen muchas cosas. Yo lo conocí muy de cerca y trabajamos muy de cerca. Pues la verdad que él era un hombre con una inteligencia, con una audacia, con una habilidad. Él se había ido formando en su carrera militar, pero había tenido también la suerte de estar en casa presidencial, dentro del batallón presidencial. Se formó como oficial de inteligencia, recibió cursos especialmente en Taiwán, y lógicamente él tenía una visión política muy clara, muy de avanzada, digamos, que está plasmada en la Constitución, el sentido social. No es cierto que ahí se fundó una derecha indiferente a las causas sociales. Al contrario, la Constitución tiene una avanzada tremenda, pues, que todavía ni siquiera se aplica en su totalidad. Hay quienes dicen que es una Constitución muy socialdemócrata. Exactamente, pero no la socialdemocracia que aquí se ha dado como en llamar que es una doctrina salvadoreña. No, la socialdemocracia es la que impera en todos los estados europeos más desarrollados, y que justamente combina esto, un desarrollo económico con libertad, pero que haya esa orientación, ese esfuerzo a través de las instituciones del Estado para favorecer a los más necesitados. Eso no es ni comunismo ni socialismo, y esa era la doctrina de Arena en un principio, y por eso la plasmamos en la Constitución. A mí me tocó hacer la propuesta del régimen económico de la Constitución desde el 101. Lean el 101 y cualquiera dice, este es un texto socialista, ¿va? Pero no, es que así pensábamos y así pensamos todavía. Que otros hayan tomado otro rumbo, esa es cosa de ellos, pero esta es la historia, ¿verdad? Porque cuando yo me refiero a los hechos, siempre trato de que haya documentos suficientes para demostrar que estoy apegado a lo que ocurrió. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, eso ahí que lo hablen otros, pero lo que ocurrió sí lo conocí porque yo lo viví. Y creo que de Arena, de toda esa época, realmente el único que se ha mantenido así activo en cargos públicos he sido, gracias a Dios, pues he sido yo. De ahí no hay otro de esa época que esté activo o que haya estado en los diferentes cargos, y por eso es que tuve la oportunidad de valorar lo que fue la actuación de cada dirigente importante, y cuando hablo de Dawison lo hago con ese reconocimiento, más allá de todas las dijéramos valoraciones que hagan otros por razones ideológicas u otro tipo de razones. Mire, diputado, ¿y usted qué piensa de cuando se le señala al mayor Dawison en grupos paramilitares, coordinándolo y todo eso? No, pues yo creo que ahí es donde se han tejido historias o relatos que deforman la realidad, porque Dawison estuvo de alta hasta el 79, y luego cuando él mismo, al ver que había una infiltración de los comunistas en las filas de la Fuerza Armada, que en aquel momento lo que él señalaba no todos lo creían. Fue hasta años después, con el desarrollo de la guerra, que fue común ver a jefes militares que andaban de la mano entonces Dawison no hizo más que denunciar oportunamente una situación que se estaba dando al interior de la Fuerza Armada. Vimos cómo el desarrollo de una guerra, pero que según los mandos militares de cada zona
parecía que esta era compadre hablado, ¿va? Aquí hagamos la balacera pero no hay muertos, y así pasaron como entretenidos, dañando a la población. Había grandes operaciones de repente y los terroristas, ¿no?, ya rompieron el cerco y ese tipo de cosas que desalentó pues en cierto momento a muchos ocurrió, y Dawison lo había señalado oportunamente. Entonces la verdad que si vemos cronológicamente de 1979, que es el golpe, en 1982 Dawison estaba como presidente de la Constituyente, no era un forajido, era un funcionario de alto rango, y así se mantuvo, dijéramos, como diputado, hasta que la enfermedad lo doblegó y falleció, no solo como un católico entregado al Señor, sino que también como un convencido de la necesidad de firmar la paz en las circunstancias que se firmó. Que recordémonos que para Arena era un dogma no sentarse con la gente que estaba alzada en armas, ¿verdad?, mientras no las depusieran. Sin embargo, Cristiani como presidente fue a dialogar con la guerrilla alzada en armas, teniendo su capacidad de juego siempre instalada. La Constitución eso lo prohibía, pero era una realidad tan fuerte que se hizo, y afortunadamente de haber tomado el gobierno en el 1 de junio del 89, para enero del 92 ya se firmó la paz. Dawison eso pues lo supo, lo siguió, él estaba en su lecho de enfermo y él apoyó y avaló plenamente todo lo que se había hecho para alcanzar